aleluya, de tu fruto, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Señor Padre, declaramos en esta mañana que somos tierra fértil, Dios del cielo, aleluya, y que toda tu palabra buena que será sembrada, Señor, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Atamos, Señor, toda obra del enemigo, todo lo que quiera venir a estar estorbando, distrayendo, Señor, en esta hora, queda cancelado en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea el poder, la autoridad, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. De aquí necesitamos una piscina. Vamos para allá atrás, para la costa. A su nombre, gloria. Mira que está a tu lado, dile, por favor, no ponga modo avión, pero pon silencio en el teléfono. Aleluya, bájale el volumen al teléfono. Si le llaman va a vibrar, no se preocupe. Si le timbran, si le mensajean va a vibrar, pero póngale silencio al teléfono, baja el volumen. A su nombre, ¿estamos listos? ¿Seguro? ¿Nadie le va a timbrar? Amén. Diga conmigo, llamados para una asignación divina. Vamos, aleluya. Usted habló bien alto. Diga conmigo, llamados para una asignación divina. A su nombre. La semana pasada estuvimos hablando acerca de qué. Y esta semana íbamos a hablar acerca de... menos mal que usted se acuerda, lo repetí muchas veces, creo que fueron suficientes. Amén. Diga conmigo, llamados para una asignación divina. A su nombre. A su nombre. La palabra llamado viene del griego kaleo. Diga conmigo, kaleo. Aleluya, una vez más diga kaleo. ¿Qué significa convocar o invitar? A su nombre. Significa convocar a alguien a algo o invitar a alguien a algo. Diga conmigo, Dios me está convocando e invitando a su nombre. El llamado de Dios es una convocación, es una invitación a cumplir con una asignación divina. Una asignación es la misión o tarea que Dios nos llama a cumplir. Vamos, toca al que tiene a tu lado y dile, Dios te llamó para una tarea. Dile, no eres un error, no eres una casualidad. Dios tiene un plan y te incluye a ti. Vamos, dile a alguien, ese plan es divino y merece su atención. Disculpa, mi atención. A su nombre. Vamos a Génesis capítulo 3 y es imposible hablar de llamados y podemos hablar de llamados y podemos citar a Samuel cuando Dios le llama, cuando está dormido y le dice Samuel, Samuel, y Samuel se levanta corriendo para donde está Elí y Elí le dice ¿qué pasó? Y me llamaste y Elí le dice no, yo no te llamé. Y entonces vuelve a acostarte, lo vuelve a llamar Dios y le dice Samuel, Samuel, se vuelve a levantar Samuel, va de nuevo donde está Elí y Elí que conoce a aquel que llama le dice escucha lo que te voy a decir. Cuando te vuelvan a decir Samuel, Samuel, dile habla que tu siervo escucha, porque quien te está llamando no es el hombre, quien te está llamando es Dios. Hay alguien que tiene que entender en este lugar que aquí los llamados no lo hace el hombre. La asignación, diga conmigo, es divina. A su nombre y a su pueblo y a su pueblo. Y le dice Samuel, Samuel. Y Elí, que era un sacerdote que se había salido del plan, porque si no estoy conforme a lo que él dijo, Dios dice, pues tú no quieres. Samuel, Dios le había dicho, por cuanto tus hijos los pusiste por delante de mí, yo te desecho del ministerio. Ay. Eso es fuerte. Después vamos a bajar un poquito, pero vamos a empezar alto. A su nombre. A su nombre. Y le dice, por cuanto me menospreciaste y pusiste a tus hijos delante de mí, pues yo te desecho, te lo quito. Y entonces eso me lleva a notar la grandeza, la dimensión, la importancia y el lugar que debe tener el llamado de Dios en mi vida. Porque cuando Dios es el primero, todo lo demás se alinea. Cuando no están las cosas alineadas, cuando Dios no es primero. ¿Verdad, mentira? A su nombre. A su nombre. Ya conmigo, la asignación es divina. Entonces le dice Samuel, Samuel, por tercera vez. Y Samuel ya había entendido lo que le dijo Elí. Y le dijo, habla, que tu siervo escucha.
Pero antes que eso, Samuel le pasó un proceso. Samuel tuvo vivencia. Samuel vivía con hijos del sacerdote que eran profanos. Samuel vivía con aquellos que se reían de la santidad de Jehová. A su nombre. Pero es imposible citar llamados, aleluya, y no hablar de Moisés. A su nombre. Es prácticamente imposible. Podemos buscar otros llamados. Podemos ver cómo Jesús llamó a sus discípulos. Podemos ver cómo Jesús llamó a Pablo de Tarso, a Saulo de Tarso. Podemos ver varios llamados en la Biblia, pero hoy quiero hablar acerca de que él tiene el mayor llamado de liderazgo dado a los hombres. A su nombre. A su nombre. Aquel que incluso en su llamado tuvo que interceder. Aquel que incluso ese llamado se le propuso cambiar lo que tenía por algo mejor. Y él le dijo, pues Señor, me es mejor cuidar lo que me diste, pero también cuidar lo que piensan de ti. Diga conmigo, Moisés. Aleluya, a su nombre. Vamos a Génesis capítulo 3, verso a partir del 1. Perdón. Perdón. Éxodo capítulo 3. No sé, cariño, ese de Génesis. A su nombre. Eso fue otro llamado. Génesis 3, otro llamado. Pero ese se lo hizo la serpiente a Eva. A su nombre. Y a su pueblo. Éxodo. Mira la que tiene al lado. Éxodo. Un lapicero. Alguien me presta un lapicero. Un lápiz. Gloria a Dios. Éxodos, capítulo 3, verso del 1 al 10, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Aleluya. Así mismo llamó a Samuel. ¿Usted lo sabe? Samuel, Samuel. A su nombre. A su nombre. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he decidido para liberarlo. Y he descendido, para liberarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y los jebuseos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto, aleluya, la opresión con que los egipcios me oprimen. Diga conmigo: propósito. O sea, se establece primero ¿qué? Propósito. O sea, conectamos con el tiempo anterior. O sea, estuvimos hablando acerca del propósito. Diga conmigo: el propósito es eterno y nace en su corazón. Y Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Ahora yo les sacaré. Yo soy el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de los cielos y la tierra. Y he oído el clamor de mi pueblo. Lo sacaré de la servidumbre y lo pondré, aleluya, en la tierra que le prometí. En la tierra del eteo, del hebreo, del jebuseo, de todos los geos que habían en ese tiempo. A su nombre. Diga conmigo: propósito. Pero ¿dónde viene el llamamiento a Moisés? A su nombre. Dijimos que el llamamiento, ¿qué era? Una convocación, una invitación. Y entonces vemos el punto donde Dios habla a Moisés. Entonces le hace un llamado. Le dice: ven por tanto
dice, ¿para cuándo? Ahora. Cuando Dios habla, ¿para cuándo es? Diga conmigo, es ahora. A su nombre. A su nombre. Ven por tanto ahora. Y te enviaré, oh Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mira cómo empieza la historia del llamado más grande a un hombre sobre la faz de la tierra. Mira cómo comienza la panorámica bíblica, aleluya, lo que estaba viviendo el pueblo, el Dios que conocía y el Dios que prometió, aleluya, a su nombre. O sea, Dios no se olvida de su promesa, ni mucho menos de sus hijos. Dios no se olvida de lo que Él ha dicho, ni mucho menos de a quién se lo ha. Ya conmigo, Dios me llamó a mí. A su nombre. Usted no es una casualidad en este lugar. Usted no es que no, Dios cometió el error de llamarme aquí. Dios, no. Donde quiera que tú estés, si tú estás donde está Dios, es porque Dios te está llamando. No es que estás en unción y fuego. Así estés en la iglesia que se reúne en la luna, en la costa, aleluya, en los montes, en los valles, donde quiera que estés. Si tú estás en una casa de Jehová, ahí Dios te está llamando. Dios te está buscando. Dios te está dando una asignación. Porque todos estamos parte del propósito eterno. Porque para que fuera la herencia, para que fuera el don, para que fuera la habilidad, para que fuera el derramar, aleluya, si no hubiese llamado y propósito. O sea, Dios nos hace las cosas por hacer. Dios le hizo las plantas, pero dijo que ellas mismas, sus semillas, produzcan el fruto según. Vamos, dígalo sin pena, según. A su nombre. Demasiado calor acá. Diga conmigo, Dios no se olvida de sus promesas, ni a quien se las prometió. Aleluya. Entonces vemos al Dios que le dice, yo soy el Dios de todos y he oído el clamor de mi pueblo. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios no se niega a sí mismo. Dios no dice una cosa hoy y la niega mañana. Dios no habla hoy, aleluya, y mañana dice otra cosa. Dios dijo algo y en eso Dios permanece. Dios invita, aleluya, y vemos el contraste entre Elí y podemos ver a Moisés. A su nombre. Porque Elí es la versión triste, Samuel es la buena versión. Tú eliges cuál ser. A su nombre. A su nombre. ¿Qué pasa con el llamado? Que no está, es parte, es para funcionamiento, aleluya, del propósito. Pero la palabra dice, aun si tú callares esta piedra, a su nombre. Que me preguntó una por tomar, yo no puedo, pero la necesito. A su nombre. El propósito y el llamado, aleluya, para cumplir la asignación que Dios le estaba haciendo. He oído el clamor de mi pueblo, recordé mi promesa, yo estaré contigo, te entregaré, te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, allí pertenece mi pueblo, he oído su clamor, por tanto ven ahora para que vayas a donde yo te digo, a hacer la asignación que te estoy mandando. O sea, dentro del verso 1 y 10 vemos que el propósito se lleva 9 versículos, el llamado y la asignación se lleva 1. A su nombre. Por eso es que hablamos la semana pasada que el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Lo que Dios quiere hacer se va a hacer sí o sí. Si tú te tienes que enterar que Dios va a hacer algo en tu vida, si yo no lo digo, lo va a decir ella. Si ella no lo dice, lo va a decir él. Si él no lo dice, lo va a decir él. Alguien lo va a decir. Pero el propósito de Dios tiene una función y es el cumplimiento en sí misma. Dios habla y no habla mentira. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si no te lo dice él, te lo va a decir ella. Alguien lo va a cumplir, alguien se va a poner, alguien va a decir yo estoy en la brecha, alguien te va a decir lo que Dios quiere que tú escuches. A su nombre. Gloria. Se dice que Dios se asomó a ver quién estaba en la brecha y no había nadie. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Si usted me ve un poco alterado, me hace. Él está poniendo colorado. Aleluya, Dios es bueno. A veces no sabemos por qué estamos en un lugar y Dios quiere que estés en el lugar porque tiene una asignación para ese momento.
hacemos una pausa aquí, fuimos a ver a Johanna, la habíamos visto como 4 veces. Ya habíamos ido una pila de veces en medio de ellos, porque si usted se entera, vimos la mano de Dios en la vida de estos dos muchachos que tuvieron un trastazo. Y gloria a Dios los salvó y los cuidó. El carro que normalmente frena rápido y refala un poco, paró en seco. Y Dios cuidó su vida. Pero habíamos ido ya 3 veces a ver a Johanna. Le dije, Johanna, ya mamá, lejos. Pero Johanna empezó. Le dije, vamos, tranquila. Cuando llegamos de un niño, Johanna, había tomado, la niña tomó líquido amniótico, hacía arqueada, no había comido nada desde las 4 hasta las 11 de la mañana, creo que era más o menos por ahí. Llega la neonatología, se la lleva, tuvo que estar 24 horas, tuvo que hacerle un juego gástrico, porque el vómito que soltaba era blanco, no era nada más, no tenía la sangre ni oscuro. Y entonces cuando llegamos aquel día, ella nos escribe por la mañana, hay un niño que ha tenido 2 paros, acabado de nacer, nació en la noche, en la madrugada le dio un paro, salió, pero ahora por la mañana le dio otro paro más. Y cuando nos enteramos, el niño había tomado mucho líquido amniótico, de tal manera que ya el vómito no era blanco ni con sangre, era negro. Y cuando llegamos, estuvimos ahí, entonces estábamos en aquella condición, la miramos y le dijimos, ¿quieres que oremos por ti? Porque cuando Dios te lleva a un lugar es para algo. Tienes que mantenerte atento porque Dios tiene propósito. Y tú eres parte de ese propósito, en la asignación que Dios te está dando. Tú no estás ahí para llorar con otros. Tú estás ahí para limpiar sus lágrimas. Tú no estás ahí para lamentarte. Si te vas a poner del lado de otro para lamentarte, mejor quítate. Si no le vas a levantar, mejor no estés al lado. Alguien va a llegar y lo va a hacer. Pero hay un propósito del cielo para esta tierra. Y le digo, ¿quiere que ore por la muchacha? Por el niño. Porque si yo le pregunto, pues si no quiere, no oro. Que cada cual es responsable de esta vida. Sí queremos. Si quiero, dijo la muchacha. Y empezamos a orar y a pedirle a Dios que traiga vida. O sea, Johanna, la niña, tomó un poquito, tuvo 24 horas. Después eso mismo le dio íntero, tuvo que de nuevo hacerse otra prueba. El niño, cuando bajamos, era la 1 de la tarde. Ella llega y había bajado porque a las 2 le iban a dar el parte. Y íbamos bajando sobre las 2, no la 1, sobre las 2. Porque cuando venimos ya saliendo, el elevador se abre y ella está ahí. Y con su cara llorosa nos dice, está muy mal, está grave, está reportado grave. Lo miramos así y le dijimos, tranquila, oramos, Dios lo va a hacer. Continúa confiando. A las 4 de la tarde le dieron el alta. A las 4 de la tarde lo sentaron. A las 4 de la tarde le dijeron, se supone que por lo mínimo tenía que estar 24 horas, pero Dios de los cielos y la tierra es suficientemente poderoso para sacarte, aleluya, para sanarte, para libertarte, para levantarte. Pero hay alguien, yo me pregunto, hay alguien en este lugar, hay alguien que me puede decir en este lugar, si tú estás dispuesto para la asignación que Dios tiene para ti. Vamos mal, sí. Va a doler también. Pero hay un gozo en hacer lo que Dios dijo que yo tenía que hacer. No importa si estoy llorando en lágrimas, no importa si estoy limpiado, no importa si estoy cansado. Cuando hago lo que Dios me mandó a hacer, hay plenitud de gozo. A su nombre. Y a este pueblo. Y a este pueblo. El pueblo clama y Dios escucha y decide. Vemos que solamente un versículo para entregarle un llamado y una asignación. Entonces tú no puedes pretender que Dios esté constantemente diciéndotelo. Porque ¿qué pasó después? Vemos a Moisés que entra en un debate en una inconformidad personal, pensando que Dios necesita tus habilidades y Dios necesita un corazón dispuesto, no tus habilidades. Porque Dios, bueno, vamos a llegar ahí, tranquilo. Ya conmigo, vamos a llegar ahí. 11:23, estamos en tiempo para llegar ahí. Dios llama a Moisés y él tomó la decisión de servir. Ahora, ¿cómo lo cumplo? Esas son otras cosas. Ante el llamado, Moisés ve más sus limitaciones que Dios va a hacer lo suficiente para estar con él, que Dios es lo suficiente para estar con él en medio de ese cumplimiento. La historia es que cuando Dios te entrega un llamado no te deja solo. Cuando Dios te hace un llamado no te deja solo. Cuando Dios te llama, no
no te deja solo. Por eso él le dice a Josué, como estuve con Moisés, como estuve con ellos, estaré contigo. O sea, Dios no está limitado. Dios no tiene espacio recurrente para estar o no estar. Dios dice, te llamé, tú vienes, yo estoy contigo. Aleluya, te llamé, tú respondes, yo estoy contigo. Tú hablas, yo estoy contigo. Donde quiera que te metas, ahí estaré. Solamente fuerza y sé valiente. Porque hacer lo que Dios te llamó a hacer requiere esforzarse y ser valiente. Hacer lo que Dios llamó a hacer requiere diligencia. Hacer lo que Dios llamó a hacer requiere presentarte delante de Dios como obrero calificado que no tiene nada de qué avergonzarse. Hacer lo que Dios te llamó a hacer demanda de tu parte, aleluya, aunque Él esté. Gloria a Dios. Porque a veces pensamos, Dios lo va a hacer. Sí, pero si tú no estás, papá, Dios mejor se busca a alguien que lo haga. Porque cuando Dios crea al hombre, le dijo, tú señorearás. O sea, yo no estoy aquí para gobernarlo. Yo te respaldo en lo que tú digas. Por eso vamos un profeta que se lo dijo otra vez. Yo entiendo el propósito donde te moleste que te digan Calvito y tú entonces mandas un oso a comérselo. No entiendo. Pero para que nosotros podamos comprender que hay decisiones que tú vas a hablar por tu boca y van a ser cumplidas. No porque tú seas el bambán y el chachán, sino porque Dios te llamó. Tú estás en la asignación. Eso te legaliza, te da la autoridad para todo lo que tu boca hable. Tenga el respaldo del cielo. El respaldo del cielo sin asignación. A su nombre. Lo hace como quiera, cuando quiera, a la hora que quiera y a la hora que le da la gana. A su nombre. Dios elige y toma para sí hombres y mujeres para su obra. Dentro de su propósito está su asignación. A su nombre. Marcos capítulo 10. Aleluya. Vemos un llamado que a lo mejor usted no le ha llamado la atención o no se le ha llamado de la manera que me llamó a mí la atención. A su nombre. Gloria a Dios. Marcos capítulo 10, verso del 17 al 21. Ya conmigo, joven rico. Y sabes, de una enseñanza podemos enfocarnos solamente en un área o podemos ver el panorama de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que ocurre, aleluya, y de lo que sucede. A su nombre. Vemos que Jesús se había acercado a muy poca gente, le había hablado de esta manera. Leemos, dice, al salir él para seguir a su camino, vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de él le preguntó, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Wow. Jesús le dijo, ¿verdad? Vamos a tener que arreglar. Me falta uno para llegar ahí y ya me están llamando. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué hizo? Mire esto. O sea, aquellos que cumplen, que se esfuerzan en agradar a Dios, mire lo que sale de la boca de Jesús. Jesús lo amó. Su nombre. Jesús lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Y aquí viene a donde quiero llevar. No en la riqueza. Olvídense de la riqueza. Hoy no voy a hablarle de riqueza. Hoy no voy a hablarle de dinero. Hoy no voy a hablarle de nada de eso le voy a hablar. ¿Usted está entendiendo eso? Amén. Vamos, tóquese así, diga, no voy a hablar de riqueza. No voy a hablar de dinero. Eso para otra vez, no es para la semana que viene, pero es para otro momento. A su nombre. Dice, entonces respondió maestro, bueno, papá, dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y aquí viene un punto que a lo mejor usted no se dio cuenta. Jesús le dijo, ven y sígueme. Mire, había gente que Jesús había sanado y le decía, había gente que Jesús le limpiaba y le decía, vete y no digas
Jesús hacía milagros y le decían, quiero seguirte. Y Jesús le decía, vaya y dé testimonio. Pero a este joven le hizo un llamado. O sea, a los otros que me encuentro es en una pesca milagrosa. Veo a Pedro, saca los peces y le dice, ven y sígueme y te haré. Me encuentro después a Santiago y a Juan que le dice, después me encuentro a Mateo que le dice, o sea, a la gente que le estaba diciendo ven y sígueme, formaba parte del propósito. Y a este joven le dice, o sea, el joven se empezó a fijar más en lo que no podía hacer que el llamado que Jesús le estaba haciendo. No puedo hacer lo que me está diciendo. Y así muchas veces estamos nosotros. No puedo hacer lo que Jesús está diciendo. Y el Señor te está diciendo, ven, sígueme. Tú te puedes fijar que es difícil para un rico, esto, de aquello, tiene que ver con el amor de dinero, tiene que ver con varias cosas, pero hoy quiero que entiendas el llamado que Dios le hace a este joven. Y Dios le está haciendo un llamado real, sincero, cierto, público. Y él no entendió. Solamente de los discípulos, los 12, él le había dicho, y no a todos, ven y sígueme. Quizás Jesús te está diciendo, ven y sígueme en esta mañana. Creo que Dios nos está diciendo en esta mañana, ven y sígueme para la asignación que quiero entregarte en esta hora. A su nombre. Hay un porcentaje real en la Biblia. Dice que cuando la semilla es tirada, hay 4 lugares donde cae. Pero yo declaro que en esta mañana este lugar está lleno de un solo depósito, está lleno de una sola tierra fértil. Yo declaro que tendrá fruto al 30, al 60, al 100 por 1, porque estoy seguro que la gente que está en este lugar carga llamado, carga propósito. Hay una asignación divina que Dios tiene para tu vida. Yo no sé en qué área va a ser, hay gente que sabe en qué área que va a ser, pero necesitas entender que hay una asignación de parte de Dios para tu vida. Aleluya, y está esperando que tú hables. Amén. No te demores. A su nombre. A su nombre. Una propuesta, una invitación, un llamado que Jesús solo lo había hecho a sus discípulos. Muchos le siguieron después de lo que el Señor había hecho. Aleluya. Pero a este joven el Señor le dice claramente, sígueme. El llamado que Jesús te hace es tan personal como divino. A su nombre. O sea, a muchos lo había tratado de varias maneras. Y al discípulo que ni tan siquiera le dijo, ven y sígueme, ellos le siguieron. Se convirtieron en las 12 columnas. A su nombre. A su nombre. Pero vemos a este joven que no entiende, que es tan personal como divino. Lo que Dios quiere hacer contigo no se parece a lo que está haciendo conmigo. Lo que Dios quiere hacer contigo no se parece a lo que está haciendo con tu hermano. Tú no vas a funcionar ni lo vas a hacer de la misma manera. Tú lo vas a hacer de la manera que Dios quiere que tú lo hagas. Tú vas a hablar de la manera que Dios quiere que tú hables. Siempre conectado a otras cosas que vamos a ver. Pero Dios quiere usar a todo el que esté dispuesto y disponible. Dios no se limita. Dios no tiene faltante de asignación. Dios tiene asignación para cada uno de nosotros. Hay gente que está esperando una palabra de vida. ¿Y sabes dónde está esa palabra de vida? En tu boca. Hay gente que está esperando una mano que sea puesta sobre su vida para ser sanado. ¿Sabe dónde está su mano? Aleluya, está pegada a tu cuerpo. Hay gente que está esperando que alguien le dé un empujoncito para acercarse a Dios. ¿Y sabe quién es ese que le va a dar ese empujoncito? A su nombre. A su nombre. Diga conmigo, el reino de los cielos funciona de la manera correcta. Aleluya. Entonces hay preguntas que me van saliendo. Número 1, ¿hay algún llamado de Dios que tenga para mi vida? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4,
verso 10 al 12. Dice la palabra: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Mire, no hay palabra, yo creo, más poderosa que esta. Dice: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos. Escuchen, todos los cielos, a su nombre. Dice: para llenarlo todo. La palabra lo dice, Él lo llena todo y en todo. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Cristo se levantó, quien levantara también y diera otras asignaciones, preparara para la asignación divina. Cristo dice que Él subió, aleluya, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, para la edificación, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿qué me cuenta esto aquí? O sea, hay santos que, número uno, aún no están en lo que Dios le llamó. Dice: a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos ahora a 1 Corintios, porque a veces pensamos que solamente lo que Dios quiere hacer es tener pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles. Y no, diga conmigo, no. Dios tiene una asignación más grande. A su nombre. 1 Corintios, capítulo 12, verso del 4 al 11. Dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profetas, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. Diga conmigo: mi asignación es personal y divina. ¿Qué quiere decir 1 Corintios capítulo 12? Quiere decir que deja de estar pensando como Dios lo hace y empieza a pensar cómo lo va a hacer contigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hace poquito yo conversaba, porque yo converso con mi esposa. Otras veces nos fajamos, pero otras veces converso. No, mentira, no está bien. Estaba conversando con ella y yo le decía: no, yo no creo que Dios obre así. Estábamos viendo un video, y ella me decía: mira, no encajones tanto a Dios, porque Dios es Dios soberano y Él hace como quiera, de la manera que quiera, de la forma que quiera. O sea, que Dios no trate contigo como está tratando conmigo no quiere decir que no lo está haciendo. Quiere decir que Dios tiene para ti y tiene para mí. Lo hace contigo de una manera y conmigo de otra manera. Pero a veces queremos que todos profeticen y no todos vamos a profetizar. A veces quiere que todos tengamos discernimiento, pero no todos vamos a tener discernimiento. A veces queremos que todos hablen en lengua, pero no todos van a hablar en lengua. Que todos interpreten, pero no todos van a interpretar. Que algunos tengan fe, pero no todos tienen fe. Algunos somos un poco débiles en la fe. Que todos sean fuertes, pero no todos somos fuertes. Hay que entender que Dios tiene para todos y de todas maneras. Hay que entender que Dios lo va a hacer como quiera, con que quiera, a la hora que quiera y a la hora que le dé la gana. Pero hay que saber que yo tengo que estar dispuesto y disponible. Porque si Dios lo va a hacer conmigo, esperando que lo haga como lo hizo con Marco, yo estoy bien confundido y equivocado. Porque Marco tiene su asignación y yo tengo la mía. Marco tiene su forma y yo
yo tengo la mía. A Marcos se le va a dar una cosa y a mí se me va a dar otra. Pero ambos dos estamos en esta tierra con la asignación de edificar el cuerpo de Cristo y preparar a los santos para la obra del ministerio. Tú y yo no lo vamos a hacer de la misma manera, pero sí tenemos que estar de acuerdo en que si tú lo haces a la tuya y yo lo hago a la mía y estamos de acuerdo que el evangelio crece, entonces se está haciendo la obra. Entonces la asignación que Dios me dio es efectiva. Por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantos problemas, por eso hay tantas cosas. Si tú no quieres aplaudir, no aplaudas. Si le quieres hacer así, hazlo. Pero ambos vamos a alabar al Rey. No te ofendas con lo mío, que yo no me ofendo con lo tuyo. Mi asignación personal. Lo que Dios quiere conmigo es conmigo. Lo que Dios quiere contigo es contigo. Porque en la misma manera, ¿sabes cómo Dios te identifica? ¿Sabes cómo Dios te identifica como único? ¿Quién lo sabe? Usted lo sabe. Cuando eso lo digo, usted va a decir, verdad. ¿Cómo Dios te identifica como único? Tú tienes un sello que te hace único. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Dígalo. No, amén, no. ¿Qué cosa es? A ver. O sea, usted es único en esta tierra. Usted no tiene semejanza con nadie. Dios es perfecto en sus diseños. Dios no se equivoca. Dios te hizo único, única. Por eso necesitas a alguien que no sea igual a ti, pero que esté conectado en hacer las cosas que Dios quiere hacer. Porque si te conectas a algo desigual, entonces ahí sí hay un problema. Pero si te conectas a alguien que quiere hacerlo, pero no importa cómo tú lo hagas, yo lo voy a hacer de esta manera, tú lo vas a hacer, pero vamos a ponernos de acuerdo. Porque la Biblia dice que en el acuerdo, ahí es donde Dios responde. En el acuerdo es a donde Dios obra. En el acuerdo es donde Dios manifiesta. En el acuerdo es donde Dios rompe. En el acuerdo es donde Dios manda. Si hay 2 o 3 de acuerdo en esta tierra, todo lo que hay alguien que me pueda entender en esta hora, todo lo que sea dado será dado en los cielos, y todo lo que sea desatado será desatado. Hay algo que me tenga que entender, que es necesario no que te parezcas a mí, sino que estemos de acuerdo. A su nombre. A su nombre. Diga conmigo, de otras maneras diferentes, pero una asignación divina. A su nombre. ¿Todos vamos a ser pastores? No. ¿Todos vamos a ser profetas? No. ¿Todos vamos a ser? No. Si vamos a ser ministros competentes de todo pacto. Diga conmigo, yo soy ministro competente. A su nombre. A su nombre. A su pueblo. A su pueblo. A tu hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Pero no todo lo vamos a hacer. Y no todo tiene que ser de la misma manera. Tú puedes ser un apóstol maestro. Puedes ser un apóstol evangelista. Empezó por uno y Dios comenzó a desatar los otros. Y la manera que te mueves es diferente a la de otro apóstol. Eres un apóstol aquí, un pastor de esta manera y un pastor de aquella. Pero si todos sabemos estar sujetos, aleluya, si todos sabemos estar en obediencia, si todos sabemos estar conectados a lo que Dios dijo, entonces va a ser de una manera distinta. Dígame, va a ser poderoso. A su nombre. Segunda de Timoteo, espérense, antes de llegar ahí. El llamado no es un oficio. Escuchen esto, que es bien importante. El llamado, mi hermano, no es un oficio. A su nombre. No todos están llamados a lo mismo. Hay diversidad de ministerio y conforme a su voluntad hay dones que confirman y ayudan el cumplimiento de su asignación. Lo que Dios te asignó a hacer, también asignó dones para que anden contigo. También asignó talentos para que se manifiesten en tu vida. También asignó ángeles para que te respalden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. A su nombre, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso lo dijo el salmista cuando caminaba, decía: el bien y la misericordia, el bien y la misericordia, porque estoy en la asignación, estoy haciendo lo que Dios me llama. El bien y la misericordia, el ángel de Jehová, los dones, los talentos, el Espíritu Santo, todo lo que necesito para estar equipado, las 24
poner tú. Dice, revestidos de la armadura de Dios. ¿Por qué te manda la armadura de Dios? Hay un pasaje que habla acerca de la armadura, y es cuando David va a hacer una asignación, y es para comenzar a que Saúl lo viera. Y viene David y Saúl le dice, chiquitico, a su nombre. Bueno, no te entiendo. Necesito un peco. Ahí delante de él. Saúl, no es Saúl, es Marco, es David, ellos niegan. Pero estamos tipificando. Saúl pretendía que su armadura le quedara a David. Saúl pretendía que lo que para él era su talla le quedara a alguien que no era su talla. Y a veces espiritualizamos. No, es que David poseía, David, y sí, David cargaba una asignación, pero lo que estaba haciendo Saúl era decirle, te veo sin nada que te cubra, déjame ponerte la mía. Y la cuestión es que para hacer la asignación David no podía ponerse la armadura de Saúl, porque ni le quedaba ni le pertenecía. ¿Usted ve la diferencia entre ambos? Usted la puede ver. Entonces, Saúl pretendía que él se pusiera la armadura. Y ese es el problema también de hoy, que pretendemos que para mi asignación me tengo que poner tu armadura. Pretendemos que para yo hacer lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo me tengo que poner la tuya. Tengo que trabajar con la misma gente que tú trabajas. Tengo que hacer las mismas cosas que tú haces. Tengo que mostrar que yo puedo hacerlo también como tú. Yo no sé si me entendió lo que yo quiero decir. Pero no se trata de que usted lo haga mejor, peor, igual o diferente. Se trata de que tú seas efectivo en lo que Dios te llamó a hacer. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. El llamado no es un oficio, es una asignación. Vuelvo y le repito, esto no es un trabajo, porque si fuera un trabajo, usted y yo estuviéramos muertos. Los que están, mira, usted no se lo voy a decir yo, no venga otro y se lo digo. Pero es quien se quiere poner pantalones que no le van a servir nunca. Porque si Dios te dio una asignación, te dio el soporte para aguantar el pantalón. No sé si ahora se me entendió mejor. La armadura de Saúl, el problema es que era grande y pesada. Y a la hora de mover la onda, David no estaba adaptado con tanta cosa arriba. Lanzaron una piedra. A su nombre. Él dijo, no, espérate, no me sirve. Déjame cumplirlo como yo soy, como lo he hecho con Dios. Yo he matado osos, he matado leones y lo he hecho sin armadura. Quien es circunciso, falta de respeto, salado y descarado, y estarse viniendo a meter con mi Dios. Aquí lo que vale no es que tú seas mejor que yo ni yo que él, sino que yo me ofenda con lo que el diablo quiere hacerle. Hay tantos diablos, aleluya, que quiere estar destruyendo, pero hay un Dios más grande que tú le estás sintiendo. Hay un Dios más excelso, hay un Dios más poderoso, hay un Dios que anhela paz, aleluya, hay un Dios que quiere vida, hay un Dios que quiere almas, hay un Dios que quiere gente, hay un Dios que te está llamando a buscar lo que está perdido, hay un Dios que te está llamando. ¿Verdad o mentira? A su nombre. A su nombre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Se lo puedo decir, pero lo quiero cometer el nombre. Dice, procurar con... Sí, porque esto también lo tiene llamado. No crea que esto es algo por ser algo. A su nombre. El próximo domingo, el Día de las Madres. Venga bien bonita. Venga preparada para tirarse una foto elegante. Vamos a honrarla en esta mañana. Esa mañana acá vamos a aplaudirla. Vamos a glorificar el nombre de Dios por su vida. Vamos a reconocerla. No se quede en casa. Venga, la estamos esperando. Venga. A su nombre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice la palabra, recuerda, procura con diligencia
presentarte a Dios como que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. O sea, pequeño versículo, pero que incluye mucho. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, o sea, alguien que ya está militando, alguien que ya está haciendo. Eso no te lo está diciendo cualquiera, se lo está diciendo a Timoteo, que ya estaba haciendo cosas para Dios. Se lo está diciendo para que él, en medio de la obra que estaba haciendo, aleluya, procurara no solo hacer, sino guardarse, no solo ponerse, sino tener diligencia en estar aprobado, porque necesitamos entender algo. Si estoy dispuesto a ser un instrumento para su gloria, entonces hay reformas que hacer en mi vida. Amén. Dios me queda así. Mentira del diablo para después avergonzarte en tu asignación con Dios. Porque no hay comienzo de asignación sin un cambio y una transformación, si no hay reformas en tu vida. Moisés fue llamado, ya tenía 80, habían pasado 40 años de que él era un iracundo y ya era un hombre manso. Había pasado 40 años donde él había matado y había tenido miedo, y Dios le vio como empezó, como Yetro, siendo de un pueblo madianita, le empezó a aconsejar, le empezó a decir, le empezó a ayudar, y la vida de Moisés empezó a cambiar. Moisés no era el mismo que salió de Egipto. Moisés era un procesado, renovado, restaurado. Era alguien manso, era alguien que no se iba a ir fácil, era alguien que había que tocarle bien la tuerca para que sacara al hombre viejo. A su nombre. A su nombre. Porque Moisés no se volvió manso cuando llegaron las plagas. ¿Me está entendiendo? Moisés no se volvió manso cuando estaba en el desierto. Moisés se volvió manso en Madián. Por eso hay desiertos que están pasando en tu vida, pero es para que Dios te vea y te ponga. Porque hay cosas que Dios no va a hacer si tú no tienes. Ese es un fruto del Espíritu. Mansedumbre. A su nombre. O sea, hay desiertos por los cuales vas a pasar y tú, ¿por qué? No, porque para usarte necesito que te me vuelvas manso. Porque si te me vuelves un iracundo, en la primera vas a tirar las piedras. Si Moisés hubiese sido el mismo, cuando vio y Dios le dijo, te daré un pueblo mejor, y Moisés me hubiera dicho, me apunto, empieza por este hasta el último, ponme uno bueno para yo sacarlo de aquí, quítame a toda esta gente inservible. Pero Moisés sabía y entendía el Dios que le había llamado, que no le había llamado porque él fuera talentoso, él le había llamado porque a pesar de sus limitaciones, Dios es suficientemente poderoso para hacer lo que quiera hacer, aun cuando tú no creas que él lo puede hacer. Porque Moisés lo que pensó fue, pero soy tartamudo, pero no puedo, pero Señor, tú no me oyes, pero ¿cómo yo voy a hablar? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Mi limitación, la mano. Ciérrame la boca. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Ay, menos mal que entendiste. Si no te creen por cómo hablan, tírala. Se convirtió en serpiente. ¿Sabe lo que hizo Moisés? ¿Lo han leído? ¿Sabe lo que hizo Moisés? Tuvo miedo y salió huyendo. Léalo. Está la palabra. Cuando Moisés tira la vara y se convierte en serpiente, Moisés dijo, ¿para qué te quiero? Y echó a correr. Y Dios le dijo, Moisés, ¿qué Señor? Toma la serpiente por la cola. No está mi amigo rey. Hay que tener que hacer. Toma la serpiente, mira las cosas que te dan miedo, tómala por la cola. Las cosas que te asustan en el ministerio, tómala por la cola. Las cosas que te quieren enfrentar, tómala por la cola. Las cosas que te están diciendo, tú no puedes, tómala por la cola. Que cuando tú lo toques, quedará tiesa, se parará, desaparecerá el temor. Se transforma la vara. Moisés corre, Dios lo llama.
toca la vara. Cogió la vara, se volvió a convertir, coge la serpiente, se vuelve a convertir en vara. ¿Y sabe qué hizo Moisés? No vamos a hacer nada, si te va a quedar pesado, le va a hacer. Volvió a tartamudear. Le volvió a decir, Señor, yo no puedo. Si nosotros fuéramos capaces de entender el grandioso instrumento de honra que somos en las manos de Dios, estaríamos menos preocupados por nuestras limitaciones y empezaríamos a preocuparnos más por cómo, cuándo, en qué momento empezamos, cuándo lo hacemos. Dime, avísame que me voy a correr, no me importa. Si yo estuviera pensando un poquito menos en lo que yo no puedo hacer, el que te llamó es suficientemente poderoso para respaldarte. A veces tenemos estos temores. ¿Cómo? Ay, me da miedo. Pero Señor, está bien. Tu vara, ¿qué era lo que iba a usar? Te voy a hacer un cuento. Va a ser la última que voy a tocar. Todo lo que hizo Dios en Egipto, ¿sabe cuál fue la vara que se levantó? ¿Sabe cuándo se levantó la de Moisés? Cuando tuvo que abrir el mar. Y entonces cuando la levantó, ¿sabe qué estaba haciendo Moisés de nuevo? Es menos Moisés, no, mi hermano, si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos sus manifestaciones, vemos la resurrección, no estamos aquí porque una cosa u otra, estamos aquí por testimonio, estamos aquí por su magnificencia, estamos aquí por su gloria, hemos visto su mano, nos ha restaurado y aún nosotros también. O sea que yo no me estoy burlando de Moisés. Moisés es el hombre con el ministerio para mí más poderoso. A su nombre. A su nombre. O sea, yo no me estoy burlando de Moisés. Yo le estoy haciendo entender que Moisés es un ejemplo para nosotros. Que si Dios lo hizo, también lo puede hacer con él. Que debo de cerrar un poquito más mi boca y abrir un poco más mi corazón. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y si Dios le está hablando, Dios, porque esa es la intención del Espíritu en esta mañana. Que dejes de pensar de ti como Dios no está pensando. Que dejes de verte como Dios no te está viendo. Que dejes de opinar de ti como Dios no está opinando. Dios te está viendo, te está llamando, y no a través de tus fallas y tus errores, sino de aquel que te perfeccionó, de aquel que murió por ti. A Él te ve a ti y no te ve a ti. Está viendo a su Hijo crecer en ti. Por eso Él decía, yo busco la estatura del varón perfecto. Por eso cuando Dios te ve y te dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, a quien estés mirando es a Cristo naciendo en ti, es a Cristo creciendo en ti, es viendo, aleluya, como tú te antepones a todas las cosas en el nombre de Jesús. Él está viendo como tú le vas creyendo por nuestras habilidades. No. Si no fuera por lo que sucedió aquí, ni yo ni usted estaríamos. Pero servir la asignación de Dios es una decisión personal. El llamado es tan personal como la aceptación. A su nombre. O sea, cuando vemos a Josué dice, yo en mi casa, ¿verdad? O sea, pero en escritura eso es un error. Porque el burro, gracias, se manda de un va atrás. Yo en mi casa y yo en mi casa. O sea, no era una respuesta, era una actitud de él. Yo no le puedo preguntar a mi familia. Aquí que llamó por a tu familia. ¡Ey! Yo en mi casa. Mis hijos, tranquilos, se van a meter. Yo en mi casa. Mi esposo se va a meter. Mi esposo se va a meter. Yo en mi casa. Yo en mi casa. Porque si Dios te hizo un llamado a ti y espera que primero responda a lo que no se lo hizo, yo, a su nombre, a su nombre, a su nombre. No es un oficio, es una asignación divina. Como con 40 y tanto, ¿verdad? A su nombre. ¿Tienes un llamado de parte de Dios? ¿Es parecida a la anterior? Sí, el sacrificio y resurrección de Cristo no solo nos dio salvación, sino que nos hizo parte de su propósito, nos hizo y nos añadió dentro del plan para esta tierra, para que esta tierra sea llena
dice su palabra que esta, la creación, anhela fervientemente tu manifestación, tu manifestación, tu manifestación, tú. Esta creación anhela la manifestación de los hijos. La creación no sabe más que nosotros mismos. A su nombre. ¿Sabe? Nosotros estábamos viendo, creo que lo saben algunos. Estábamos en un lugar, en una cafetería, o la otra cafetería estaba de aquí a la puerta allá. Y nosotros estábamos y entra allá una persona con mandolín. Dice la pastora, le pregunta al que estaba, ¿quién siempre hace eso? La persona le dice, sí, siempre hace eso. La mira a mí, miró para adelante y siguió orando. Como vaya fumando, salimos en la moto. Y cuando íbamos por adelante del Señor, aquella persona hizo así, dijo, pastora, yo no siempre hago así. Y volvió a bajó la cabeza y siguió. Hasta el enemigo reconoce más que muchas veces nosotros mismos. El diablo tiene más miedo de lo que tú importa que lo que nosotros mismos estamos entendidos de lo que tú importa. De lo que cargas por la asignación de Dios. Lo que tienes dentro, lo que se ha sembrado aquí, no es porque tú seas el mejor, la más buena o el más bueno, el pro, ni el pro más, ni el plus. En lo que cargas que tienes dentro, aleluya, es porque Él tiene un llamado para tu vida. Y para ese llamado, hasta que tú no arranques, va a ir depositar, va a ir poner, va a ir llenando, y va a ir añadiendo, y tú vas a ir diciendo, oye, yo no veía esto. Por eso hay gente que tienen pena, tienen miedo de hablar, pero cuando se le para a alguien que quiere oír palabra de Dios, se sueltan y por su boca empieza a fluir, comienza un río de agua viva a salir de su boca, y cuando sale de esa situación se ve a otro y dice, yo no sé en qué momento, yo no sé de qué manera, yo no sé de qué forma, lo que yo hablé, yo creo que yo no tengo la capacidad de hacerlo, y es porque lo que está destinado a hacer, aleluya, está llamando a los dones, a los talentos, a lo que el Espíritu te quiere dar. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. ¿Hay un llamado parte de Dios? Sí. Su sacrificio te hizo y resurrección nos hizo aceptos en el amado. Ahí veía algo de un apóstol Mario, creo. Y él decía, nos hizo aceptos en el amado, nos dio adopción mediante Cristo Jesús. Y la adopción que Dios te da, que cuando tú adoptas a un niño tienes los mismos derechos que el otro. Eso me encantó cuando decía, tienes los mismos derechos del otro, tienes la misma entrada, tienes el mismo lugar, tienes la misma parte. Aleluya, por eso dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos adoptó en Cristo Jesús y nos hizo herederos y coherederos. Por eso Jesús dijo, al que cree cosas mayores hará, porque tendrá mi adopción, tendrá la adopción que es a través de mí, y aquel que es hijo a través de mí tiene la misma, el don, el mismo llamado, tiene lo mismo que el Padre me está dando a mí. Aleluya, aquel que es en parte es injertado es porque ahora hace y puede hacer las mismas cosas que él. Y dice, aún mayores hará. A su nombre. Y ya vamos aterrizando. Aleluya. ¿Sabes cuándo la vida tiene sentido? Cuando en el propósito eres efectivo en tu asignación. Mientras tanto vas a estar dando vueltas. Mientras tanto eres un trompo. Cuando tu vida cobra sentido. ¿A quién siento? Cuando eres efectivo en su asignación. No hay ministerio sin un corazón de servicio. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versos del 20 al 28. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres?
Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Sabéis? Esta mujer no sabía lo que estaba pidiendo. No sabía lo que le costaría a los hijos. Porque beber de la misma copa que bebió Jesús significa ser tratado como fue tratado Jesús. Por eso usted ve la muerte de los discípulos de Jesús y es por eso uno que dijo: no me crucifiquen para acá, háganlo para abajo, para que si la semejanza es que yo voy a morir, vaya, que la de él sea aún más grande. Amén. A su nombre. Porque el que cuelga boca abajo se demora más, muere más rápido que crucifica para arriba. El que crucifica para arriba tiene la oportunidad de hacer esto. Que duele, me imagino yo. Pero esto es para que el tórax pudiera moverse y pudiera respirar. Eso se asfixiaba cuando no podía hacer esto. Cuando usted respira, su torso le hace así. Yo, esta mentira, lo que sabe medicina, yo no sé nada. Yo tengo boca de masita. Hace así. Pero el que muere boca abajo no tiene oportunidad de levantarse para ningún lado. Murió. Y yo dije: no me cuelgues así. Si me vas a tocar, mírame, ponme para abajo. Que no sea semejante, aunque tenga que morir, así como él también murió. Ahora vamos a llegar a él. Dice: no sabes lo que estás pidiendo. Ay, mi hermano. Podéis beber del vaso que yo ha de beber y ser bautizado con el Espíritu, con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. O sea, vemos algo que Jesús le hace una pregunta de vamos a ver si estás entendiendo lo que vas a vivir. Ustedes pueden pasar por esto y pueden hacer esto. Podemos. Pero ¿cómo tú sabes eso, pastor? Bueno, porque él les dijo después: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Aleluya. ¿Sabes? Cuando tú entiendes lo que es para ti, te olvidas de lo otro. Porque así vivían los discípulos. ¿Quién es mayor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es el que no tiene? ¿Quién se sienta en la silla de adelante? ¿Quién se sienta en la silla de atrás? ¿Quién a la derecha? ¿Quién a la izquierda? ¿A quién lo ven? ¿A quién no lo ven? Pero cuando tú dejas de vivir en esa agonía, aleluya, y entiendes que lo que el Padre diseñó, lo hizo, y Él es el Dios de los cielos y la tierra, comienzas a vivir alegremente. Una vez alguien me preguntó: ¿y por qué ellos viven así? Porque Dios les dio la gana que vivieran así. Dios es quien pone y quita. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Saben por qué se enojaron? Porque ellos también querían que se enojaran. Recuerde, quiero que le digas: estúdielo si quiere. La edad de los discípulos recorría de entre los 15 a 18 años, 19, menos Pedro, que tenía más de 20. ¿Por qué? Se lo dejo de tarea. Si lo quiero entender, yo se lo digo. Pero eso no es antes de la clase hoy. Pero estos, en medio de su madurez, le dijeron, nos pusimos bravos, molestos. Cuando los 10 oyeron, se molestaron. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La historia es que en el reino de los cielos esto se mira al revés. Los que quieren tener aplauso del Padre, sirvan. Los que quieren que les sea sirvan. Y en medio de esto hay otra parábola que hablaba Kevin en la célula esta semana, que cuando hacemos lo que Dios nos mandó a hacer y buscamos honra por eso, ¿cómo le decía? Siervo inútil. Porque lo que hiciste fue lo que tenías que hacer. Según tu asignación, según lo que hiciste, lo que tenías que hacer, no tenías que hacer más que eso. ¿Corriste la mía esta? Pero mientras que haga lo que tienes que hacer,
si quiero hacer más que él, si quiero aplausos, siervo inútil, porque simplemente estoy haciendo lo que se me llamó a hacer. Yo no, usted, que me pongo de ejemplo, que no puedo citar de ejemplo a otro. Si Mari, ponte, Mari, no te me vayas a esperar. Si Mari ora y te cede por usted, y Mari está de madrugada y le dice, oye, sierva inútil, si Dios toma gloria, porque es lo que ella está llamada a hacer, ¿verdad? Mentira. Amén, la gloria es para Dios, la honra es para Él, y puedo levantar a otros aquí. Si otra gente se levanta, el líder de tu célula, si ora por ti, si ora por ti, si se levanta, si se preocupa, si está ahí cuando lo necesita y se quiere llevar gloria, siendo inútil, porque está haciendo lo que está llamado a hacer. Aquí nosotros vamos a hacer lo que estamos llamados a hacer, y si podemos un poquito más, pues gloria a Dios, un aplauso. Pero si da un poquito más, es porque Dios sabe que lo puedes hacer. Por eso es inútil llevarse la gloria. Aquí la gloria y la honra es para el que vino aquí, murió aquí, bajó, resucitó, se levantó y nos instituyó a nosotros para edificar aquello que Él salvó. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Sirviendo a aquellos que están dispuestos, también estarán disponibles para otros. Servir sin importar dónde es el cuño de alguien que Dios le ha hecho un llamado y Él lo ha abrazado. Escucha esto, que tú estés sirviendo no quiere decir si Dios te llamó o no te llamó. Yo creo fervientemente que todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios para hacer algo dentro de su asignación. Pero ¿cuál es el sello de que tú abrazaste esa asignación? Que no importa lo que estés llamado a hacer. Si ves la gente limpiando y tú puedes limpiar, también te tira. Si ves la gente que van a construir y construye, también construye. Si ves que la gente está haciendo y tú estás haciendo, también lo estás haciendo. Valga la redundancia de lo que estoy diciendo. El servicio es la muestra de que aceptaste el llamado, aleluya, y lo estás haciendo. Porque aquel que pavonea de donde está, siervo inútil es. A su nombre. A su nombre. Santo. El que sirve da gloria al Padre. Dios nos capacita. Segunda de Corintios, ya estamos rápidos. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 4 al 6. Y esto está bueno. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Diga conmigo, tengo esta confianza. Mira, levanta su mano derecha y diga, tengo esta confianza. Vamos, dígalo conmigo, tengo esta confianza. A su nombre. Voy. Gloria para el que lo tiene. Dice, no que seamos competentes. Está bueno. Ya conmigo, esto está bueno. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Todo lo que tienes, a Dios le ha placido darte. No es que tú seas competente para pensar así. Hoy dice, sino que nuestra competencia proviene, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Competente viene del griego ikanos, que significa ser suficiente, capaz, idóneo, apto, calificado. O sea que tú no eres suficiente, capaz, idóneo, apto, calificado por ti mismo para ser ministro del nuevo pacto, sino que Él nos hizo ministros competentes, y lo está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Por eso le digo, usted tiene una asignación, y el mundo lo que va a hacer es que tú veas que no lo tiene, o que pienses que no lo tiene. Pero Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Nos hizo suficiente, capaz, idóneo, alto, calificado. Lo que pasa es que cada rato nos lo tiene que recordar. Hace poquito yo no me sentía así. Digo de corazón. Ahora, alto menos pasa. Recuerdo que Erika estaba ministrando y soltó una palabra. Recordó lo que Dios me había dicho todo. Y entendí que no se trata de mí, sino se trata de Él. ¿Por qué hablo de mí? Porque no puedo hablar de ti, no me hablo.
Usted puede hablar de sí mismo y usted puede decir de sí mismo lo que sabe de sí mismo. Usted puede decir: a mí me hizo ministro competente. Lo que yo pensaba que era hábil, Él me dijo que lo hacía por mí. Lo que Él pensaba que yo estaba capaz, Él me capacitó. Él lo hizo para mí, por mí. Él lo hizo para que yo estuviera conectado a lo que Él dijo de mí. A su nombre. A su nombre. Gloria. Ya, no pasó nada. Mírense acá. Amén. Ya, para que usted sepa, que se ponga extenso, ya se de pie, ya está bien, no se preocupe, atienda la palabra de Dios. O sea que no se trata de mí, sino de quien soy en Él, por Él y para Él. El llamado de Dios trae la capacitación para el éxito. Estás llamado para tener éxito, para ser victorioso, para multiplicar su gracia, su poder y su misericordia. Te lo voy a volver a repetir, iglesia. Estás llamado para tener éxito, para ser victorioso, para multiplicar su gracia, poder y misericordia. Tú no estás llamado para estar enfocado, tú estás llamado para tener éxito. Tú no estás llamado para no llevar, tú estás llamado y equipado para llevar mucho fruto. A su nombre. Sin importar la temporada, el llamado de Cristo me sostiene. Sin importar lo que esté viviendo, el llamado nos sostiene. Saber que Cristo me llamó me ayuda a permanecer de pie. Hay veces que uno está como que no tiene fuerza. Hay veces que uno está como que no entiende, como que no. Mira, el día que usted esté donde Dios le llamó a estar, usted va a comprender lo que pesa. Pero no se va a justificar tanto, va a decir: yo estoy hecho con los minerales correctos. O sea, cuando usted va a hacer una columna, lo que saben de construcción, la medida de la mezcla es una. Y cuando va a levantar paredes, la medida de la mezcla es otra. ¿Verdad mentira? ¿Verdad mentira? O sea, que la columna tiene minerales exactos. O sea, tiene medidas exactas que no son las mismas de cuando tú vas a repellar. ¿Es verdad mentira? O cuando vas a poner losa. ¿Es verdad mentira? Los que saben, yo no sé, estoy preguntando, a lo mejor sí, yo estoy mareado. ¿Verdad mentira? Amén. Entonces, tú estás hecho porque Dios te tomó. Dios tomó los minerales de la tierra. Tus medidas de calcio no tienen que ser las mismas que las mías. Tus medidas de fósforo no son las mismas que las mías. Trata de no estés nivelado porque si no tienes problemas. Pero tus medidas no son las mías. Porque tú estás hecho para cargar un peso. Yo estoy hecho para cargar mi peso. Tú estás hecho para llevar una dimensión, una asignación. Yo estoy hecho para llevar otra asignación. Nuestros hombros están preparados para llevar el peso de gloria que Dios ha diseñado para nuestra vida. A su nombre. A su nombre. ¿Qué necesito? Número uno, el Espíritu Santo. Diga conmigo, número uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es quien me convence. Él es quien me direcciona. Él es quien me habla. Él es el que me indica. Él es el que me da aliento. Él es mi consolador. Él es el que me susurra al oído. Él es el que cuando yo no puedo, Él me dice: estás hecho para más. Es el que Él me lo revela. Es el que me dice: tranquilo, que no estén ellos, no sabes que yo estoy por ti. Es alguien que tiene que entender otra cosa que vas a aprender cuando Él esté dispuesto a que Él vaya contigo. Si estás dispuesto a que Dios vaya contigo, hay gente que te va a quitar del lado. Amén. Y por eso te envía el Consolador también, para que entiendas: yo estoy contigo donde quiera que vayas. Si hay alguien que no te va a dejar ni te va a desamparar, tiene ese nombre: Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué necesita el Espíritu Santo? Los discípulos jamás dudaron. Cuando Jesús hablaba, los discípulos no entendían. Cuando Jesús hacía, los discípulos dudaban. Jesús muere, lo abandonan y se entristecen. Jesús resucita, aún no creen. Jesús habla y están atentos. Y Jesús les dijo en su última palabra: esperen a que yo mande el Espíritu Santo. Él los convencerá y los guiará a toda verdad. Lo que ustedes no pudieron atrapar de mí, Él se los pondrá en las manos. Entiendan esto, iglesia. ¿Qué necesito para cumplir con lo que Dios me dijo? Espíritu
Santo. Cuando ellos estaban en el aposento alto, dice que esperaban, aproximadamente eran 120, ya no eran 12, eran 120, y estaban unánime, orando en un mismo sentir. Dice que se derramó el Espíritu Santo. Fue lo mismo dicho en Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así dijo la palabra de Dios. Espíritu Santo, aleluya. Dijo: y me serán testigos. Y aquella tarde que estaban orando, aquella mañana, aleluya, que ellos estaban orando y esperando, aleluya, casi 120, aproximadamente 120, se derramó el Espíritu, y dice que vino sobre ella, sobre ellos y sobre su cabeza como lenguas de fuego, y empezaron a hablar con denuedo. Fueron llenos, fueron entendidos, y a partir de ahí nadie más lo pudo confundir. Aquel que era Pedro, que le estorbaba, que tenía problemas con el habla, él mismo fue el primero que dio un discurso y se convirtieron miles. Hay alguien que tiene que entender que necesito para la asignación aquello que me da la seguridad y la certeza de que Él está conmigo, de que me llamó, me justificó, me santificó, me redimió y me capacitó para la obra del ministerio. Hay gente en este lugar, es hora de que te empieces a conectar a lo que Dios te está diciendo. A su nombre. Y dejes de justificar tus ánimos. Espíritu Santo. Número 2. Y esto está bonito. Carácter. Producido por el proceso. Porque carácter no es algo. A mí me da. Toma, te doy carácter. Te doy carácter. No es así. A veces pensamos que Dios te va a venir a bajar por el año y va a decir: Marco, toma carácter. Los dones te los da. Pero el carácter es el aceite que permite que el mecanismo no se quiebre. Porque cuando tú tienes un mecanismo, un motor, necesita aceite. No es la mentira. Si tú no le echas aceite al mecanismo, ¿qué pasa? Se calienta, se parte, se infla. Yo no sé, algo así parecido, ¿verdad? Si yo no le echo aceite, el mecanismo se chiva. ¿Sabes qué pasa? Que el carácter sale del proceso. Ahí se con su vaso cuando tengan diversas pruebas. Porque la prueba del café produce carácter. Ay, en el nombre de Jesús. Es como se produce el aceite de la oliva. Se pone una prensa y siendo aplastada saca la esencia del aceite. Ese primer aplaste, ese primer aceite que saca se llama el aceite puro, que es el que se usa para la unción, es el que se usa para sacar el aceite de la unción. Aleluya. Cuando la oliva está siendo aplastada, ¿sabe cómo se llama ese proceso? Getsemaní. Mire, cuando yo vi esta noche, yo dije: ay, papá. Porque hay cosas que después me pongo a investigar y hay cosas que me gusta ver después. Bueno, y ya tengo esto, pero ¿qué significa? Fíjate, con esto terminamos. A su nombre. Con esto terminamos. Porque yo dije: esto lo tengo que añadir. Porque el carácter no se puede quedar ahí. Y cuando estaba ahí por la calle, cuando se fue la luz, yo estaba solo en la casa, de frente tú, estaba rico. A su nombre. A su nombre. O sea, ese aplaste produjo aceite. Ese proceso de prensado se llama igual que el lugar donde Jesús fue a orar, el lugar donde Jesús sufrió, el lugar donde su sangre, su sudor estaba ligado con sangre, el lugar donde se preparó para poder soportar lo que iba a sufrir después, el lugar donde Él le dijo: pasa de mí, si fuere posible esta copa, pero no se haga mi voluntad. Hay alguien que me puede entender en esta hora. Ese lugar se llama igual que el proceso. Cuando tú y yo estamos siendo procesados, estamos en el Getsemaní. Hay alguien que me puede entender en esta hora. Hay alguien que me puede hacer. Cuando tú y yo estamos siendo aplastados, cuando tú y yo estamos siendo machacados, estamos en el Getsemaní. Yo no te quiero hacer semejante a Jesús, pero se llama igual el proceso que te da el carácter para aguantar la... El propósito de Dios, el propósito de Jesús no era venir a hacer milagros. El propósito de Jesús no era venir a hacer milagros. Los milagros eran parte de la asignación. Amén. El propósito de Jesús era venir a buscar lo que se había perdido. Amén. Está adentro, abre la tapa, está adentro.
A su nombre. A su nombre. Perdóneme, pero este es un mensaje que quiero que usted entienda. Porque venir a la casa de Dios, venir a congregarnos, venir aquí y no entender para qué y por qué Él me salvó. Discúlpeme si me estoy demorando. Perdona a su pastor por ser tan largo en su prédica. Perdóneme, por favor. Pero si esto produce en usted el convencimiento, si esto produce en usted, aleluya, y lo lleva a cumplir lo que Dios le mandó a hacer, gloria a Dios, ustedes serán mis cartas leídas. Ustedes, así decía Pablo, y es lo que, hijito mío, porque no paro de sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es algo que tenemos que entender. ¿Ya me perdonó? Pues vamos a seguir. Y ya con esto te digo que esto es casi lo último. Cuando usted está en el proceso, mi hermano, cuando se te enfermaron los hijos, cuando te vino todo en contra, cuando todo estaba siendo bien duro, cuando no podías ver la salida, cuando el enemigo plantó bandera, cuando te rodearon, cuando el ejército acampó en tu contra. ¿Sabes cómo se llama esa temporada en tu vida? Dilo. Getsemaní. Tú, si estás pasando por algo, estás pasando por tu Getsemaní, prepárate porque el propósito está a punto de cumplirse. Fue la noche donde Jesús lloró, fue la noche donde Jesús fue afligido, fue la noche donde Él no podía, donde Él decía: pasa de mí, yo lo sé, yo lo entiendo, pero si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes qué? Hay muchos que la querían beber, porque eso tiene el ministerio. Que hay muchos que creen que pueden estar en la posición donde Dios te puso a ti. La historia es que tú no eres capaz de soportar esa plata. Por eso decía: ¿sabes lo que estás pidiendo? Beber de mi copa. Vemos a Pedro que le dice: Señor, yo estaré contigo. Y le dice: ay, Pedro, ¿qué acabas de decir? Porque somos ligeritos para hablar. Tenemos dos oídos, una boca. Y usamos más la boca que los oídos. ¿A su nombre? Perdóname. Getsemaní. Getsemaní. Si estás aguantando mucho es porque mucho se te dará. Si es mucho lo que ha venido en tu contra es porque lo que Dios tiene es aún mejor. La Biblia dice que Él fue humillado hasta lo sumo. ¿Sabe? A Jesús le dolió más el Getsemaní que el cumplimiento del propósito. A Jesús le dolió más estar metido ahí que estar siendo lleno de latigazos. Él lo soportó, pero ¿sabe qué? Nuestro cuerpo tiene una función que cuando la herida es muy grande, desprende una adrenalina, algo así, ¿verdad? Que no sientes el dolor. O sea, hay personas que le dan una puñalada y caminan, no sienten el dolor. Pero cuando la sangre va enfriando, dicen: ¡ay! O sea, Jesús fue: pásamelo para acá, cumpa la cabeza, cúmpamelo, esto, aquello, móntamelo, ahora lleva la cruz hasta allá. Tú tenías fuerzas, pero lo que tuvo que soportar en el Getsemaní fue lo que produjo en él el aceite para que el engranaje funcionara en el cumplimiento del propósito. Lo que te está aplastando está produciendo el carácter necesario, porque cuando estés donde Dios te llamó a estar, vas a necesitar esa fuerza, vas a necesitar ese carácter que te ayude a permanecer firme, inamovible, creyendo en un Dios inconmovible, justificándote no por tus obras, sino por su gracia, permaneciendo no por ti, sino según Él. Hay alguien que esté pasando por proceso, alégrate en tu Getsemaní. Aleluya. Quizás estás llorando, quizás estás sufriendo, quizás no sabes qué decir, quizás no sabes qué hablar, pero en tu Getsemaní se producirá el aceite necesario. Ese por sumo gozo. El mismo nombre, diferente lugar, mismo propósito, mismo fruto. Angustia produjo carácter, tristeza produjo carácter, agonía
produjo carácter. Entender nuestra asignación nos hace colaboradores de este precioso regalo que son llamamientos santos, el ser parte de su obra en esta tierra. Hay una asignación que lleva, diga conmigo, mi nombre. En esta asignación en esta tierra hay una asignación que lleva, a su nombre. A su nombre. Pero hay algo que entristece todo. Que Jesús dijo, ¿saben lo que significa eso? Ya mi esposa me dice, no, o sea, que yo soy el que le pido perdón. Jesús dijo, si ellos no hablan, si no hablas, las piedras hablarán. Si es necesario que lo inconmovible, inamovible, inanimado, si es necesario que algo que es comparado, aleluya, a la idolatría, tienen ojos y no ven, bocas y no hablan, una piedra hablará. ¿Saben lo que quiere decir el Señor con esto? Que si no lo haces tú, alguien lo hará. La cuestión es que después el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Quizás con esto estamos cerrados y le pido que después de poder que baje su cabeza y yo voy a orar por usted. Y vamos a alabar al Señor con gozo a su nombre. Pero hay una asignación que Dios tiene para tu vida. Pero si tú no la tomas, otro lo va a hacer. Y no se trata de que dejes al otro sin hacer, porque el otro también tiene asignación a su nombre. ¿Verdad o mentira? Se trata de que lo que Dios te entregó a ti. ¿Sabes? La Biblia dice que el joven rico se fue a su casa triste. Quizás has estado cumpliendo con todo lo que el Señor ha demandado de ti. Entrega tus ofrendas, las diezmos, ora por el hermano, levantas al caído, según una ley, te ves, pero si no estás haciendo tu asignación, alguien lo hará por ti. Fue pillo y se metió y entró en una tierra que a él no fue llamado. Pero Aarón, fíjese, cuando haces tu asignación te comportas como Aarón. Pero, vamos a verlo de una mejor manera. Cuando haces tu asignación eres competente y nos apoyamos los unos a los otros. Eres como Aarón y Hur, que levantaron las manos de Moisés. Pero cuando Aarón se salió de su asignación y se dejó de juntar con Hur y se juntó con Miriam, si tú no hablas, Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No permitas que nadie te diga que tú eres nadie. Nadie te puede decir que tú no cargas ni portas nada. Todo lo contrario, Dios ha dicho de ti que eres ministro competente de un nuevo pacto, hecho y diseñado para una asignación divina. Cierra tus ojos, te pido, baja tu cabeza y yo voy a orar por ti. Te pido en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, cada uno de nosotros cargamos un propósito, cargamos una asignación, Señor, que tú nos has entregado, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, tú nos fortalezcas, nos ayudes, nos direcciones en fe, Señor, para alabar y
y exaltar tu nombre para dar gloria, Señor, a aquel que la merece, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Amado Dios, te damos toda alabanza, toda oración, toda exaltación en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos, Señor, en esta hora. Quizás hay alguno que no pueda llegar yo, Señor. Pero te pido que en esta hora, Señor, sea tu confirmación.